Hola a todos, seguimos con esta unidad 11 sobre geografía política de España, organización político-territorial española, que ya hemos explicado fundamentalmente en las anteriores tutoriales, pero ahora vamos a continuar viendo en una segunda parte del tema cómo son los desequilibrios existentes entre nuestras diferentes regiones, que es como decir entre nuestras comunidades autónomas. En el fondo, este tema, después de estudiar la evolución histórica y la situación actual del Estado español, de cómo se organiza política y territorialmente, lo que hace es un balance de todo lo que hemos ido viendo este año para, a partir de ahí, analizar esas desigualdades de una manera resumida y de una manera general que hemos ido viendo tema por tema. Porque ya hemos visto que en nuestras 17 comunidades autónomas, más esas dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla, hay grandes diferencias prácticamente en todo. ¿Y por qué no vamos a empezar con las espaciales, como hace el libro, no? Pero el tamaño. Fijaros que tenemos 3, 4 comunidades muy pequeñitas, de unos 4.000, 5.000, ¿no? Kilómetros cuadrados, como puede ser Baleares, que es la que tiene menos, y Cantabria o La Rioja, pero tampoco superan mucho esas cifras un País Vasco, un Madrid, ¿no? O incluso también una Canarias. Y luego tenemos otras enormes. Fijaros Andalucía, que es la mayor junto con Castilla y León, las dos, ¿no? Castilla y León de hecho tiene más que Andalucía, que están ya en cifras cercanas a 100.000 kilómetros cuadrados. Si sumamos Castilla y León y Andalucía, nos acercamos a los 200.000 kilómetros cuadrados, lo que es más de un tercio de la superficie total española. Bueno, de hecho, esas dos, más la otra, Castilla que nos queda, que es Castilla-La Mancha, pues suman más de un 50%, de hecho más de un 51% del territorio español. Entonces ya empezamos por ahí, ¿no? Que hay comunidades autónomas muy grandes y otras muy pequeñas. Que hay comunidades autónomas con muchas provincias y otras con muy pocas. Andalucía tiene 8 provincias, Castilla-León tiene 9 provincias, que recordar que son, ¿no? Empezamos a repasar, sí. O sea que estamos hablando de comunidades con muchas provincias frente a otras uniprovinciales como la nuestra. ¿Eh? Bueno, pues eso ya da una idea. Pero en general, los desequilibrios que vamos a ver pues son más de tipo poblacional, de tipo económico y social, ¿no? De ese tipo. Y esos tienen mucho que ver con la evolución histórica de cada uno de estos territorios que forman España. ¿Eh? Bueno, al final, hoy en día podemos agrupar a las comunidades autónomas o regiones en dos grandes grupos, si simplificamos muchísimo, ¿no? Las dinámicas y las que han quedado atrasadas. Las dinámicas tienen en general o un gran desarrollo turístico o una industria potente o las dos cosas, y por tanto unos sectores secundario y terciario muy potentes. Las que no, pues las llamamos zonas agrarias atrasadas. No quiere decir, y cuidado con eso, porque lo veo a veces en los exámenes que lo ponéis, que predomine en ellas el sector primario. Hombre, predominar el sector primario no predomina hoy en día ninguna, porque acordaos que el sector primario está por debajo del 5% en España, tanto en población activa, ocupada, como en lo que aporta al PIB. Pero sí que es verdad que hay provincias y comunidades autónomas donde aporta bastante más que la media y por eso las llamamos agrarias y atrasadas. Pero que tengáis claro que el sector terciario es el mayoritario en todas, incluso en estas. Bueno, pues las diferencias entre esos dos grupos que os he dicho, que a grandes rasgos es como hablar de, por un lado, las costeras, más los archipiélagos y Madrid, y por el otro, el resto del interior, porque en el fondo es así. Pues son, en primer lugar, de población, ¿no? Si hacemos un resumen muy rápido, como lo estoy haciendo aquí en este esquema, a modo casi de mapa conceptual que os he puesto, pues mientras que tenemos regiones y provincias que atraen población, que no están tan envejecidas, donde van los emprendedores, otras, al revés. Las del interior, pues ya sabemos que están en pleno vaciamiento demográfico y con cada vez más mayores, más ancianos. Progreso rural, ¿vale? Entonces, si lo vemos en mapas, pues hombre, no es lo mismo tener, como tienen las costeras, como lo veis en el mapa, pues densidades en la mayoría de los casos de más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, incluso en algunos 500 y pico, 600 y pico, como puede ser Barcelona o Vizcaya, ¿no? A tener 20 y algo o 10 y algo. Fijaros una Cuenca con 11,9 o incluso un Teruel con 9,4 y una Soria con 8,8, ¿no? Pues se ve perfectamente en ese mapa el vaciamiento del interior y cómo atraen mucha población las otras. ¿Eh? En cuanto al porcentaje de población, pues pasa un poco lo mismo que con el tamaño, como hemos visto, de cada comunidad autónoma. Fijaros que entre Andalucía, Cataluña y Madrid, pues nos suman casi un 50% de la población española. Y sin embargo hay otras que están en un 0,7, La Rioja, un 1,4, Navarra, ¿no? Un 1,3, Cantabria, muy pequeñitas. ¿Eh? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la economía, ¿no? Diferencias económicas. En ese sentido hablamos del Producto Interior Bruto y la renta per cápita.
Hay comunidades que atraen inversiones a las que llega el ahorro y la inversión procedente de otras actividades más tradicionales y en ese sentido que suponen pues unas cifras mucho mayores, las que hemos dicho, las comunidades costeras, Madrid, ¿no? Y otras que sufren, como pongo aquí, descapitalización, pérdida de capitales que se van a otras provincias o comunidades y de nuevo pues envejecimiento económico en ese sentido, ¿no? Eso hace que las diferencias, junto con la propia historia y evolución de España, pues sean enormes, ¿no? Si contamos la media española del PIB del año 18, pues hombre, fijaros que Cataluña, Madrid y Andalucía le aportan más del 50%. Lo veis ahí en este gráfico que hay arriba a la derecha. Y sin embargo, La Rioja, Cantabria, Extremadura, son cifras de menos de un 2% cada una, ¿no? Pero bueno, esto se ve incluso mejor en cómo ha evolucionado con el tiempo la renta per cápita y cómo está hoy en día. Si la media española de la renta media, en este caso si hacemos por hogar, que no es per cápita, por hogar, en el año 2016 es 27.500 y pico euros, como veis en este mapa que está en pequeño, Madrid, Navarra, País Vasco, Cataluña, Baleares están claramente por encima de los 30.000. Y sin embargo, Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, incluso Comunidad Valenciana, están por debajo de 25.000. Son cifras muy diferentes. Pero si nos centramos en ver la renta per cápita, cómo ha ido cambiando a través de los años, y tomamos como índice 100 la media española, fijaros que en el año 55, y señalo aquí esta tabla de datos que es muy interesante, pues sobre el 100% que era la media española, había zonas como Cataluña que estaban 148, Madrid 165 y no digamos ya País Vasco 192, estaba casi en el doble de renta per cápita que la media española. Y sin embargo, las más pobres, fijaros, una Extremadura 55, una Murcia 63 o una Andalucía 71. Es decir, que entre una Extremadura y un País Vasco, pues casi había 4 veces de diferencia de renta per cápita. Y una estaba en el doble de la media española y otra en la mitad, para que nos hagamos una idea. Bueno, eso se ha ido reduciendo con el tiempo y aunque todavía hay diferencias grandes, fijaros en el año 2000, y no digamos ya si nos centramos ahora. En el año 2000, si la media española la tomamos como 100 de renta per cápita, estas que estaban tan por encima, pues ya no destacan tantísimo. Ya tenemos el País Vasco en 120, Navarra en 127, Madrid en, a ver si lo encontramos, en 135 y Cataluña en 122. Y sin embargo, Extremadura, que era la que tenía menos en la época que hemos visto, en el año 55, pues ahora ya ha subido, ¿no? Ya está en un 65. Andalucía, lo mismo. Un poquito, pero ha subido. Otras que hemos dicho, ¿no? Castilla-La Mancha ha subido al 80, Castilla-La al 93. Fijaros que ya no es la diferencia entre un 55% de la media española y un casi 200. Ahora la diferencia es entre un 65 y un 135. Hombre, sigue habiendo muchos, sigue siendo el doble la que más respecto a la que menos, pero ya no es 4 veces, ¿no? ¿Por qué? Por las políticas de desarrollo regional, por toda la inversión que ha habido en las zonas más pobres para intentar equilibrarlas. Así y todo, vamos a la tabla de datos que tenemos aquí arriba. PIB per cápita 2018. Madrid, 34.000, casi 35.000 euros por habitante, la que más. País Vasco muy cerquita y luego ya vienen otras por encima de 30.000, Navarra y Cataluña. Extremadura, 18.000. ¿Veis? ¿No? Es prácticamente la mitad. Melilla y Ceuta, por ahí, ¿no? Y Andalucía tampoco llega ni a los 20.000. Quien dice desequilibrios en esta renta per cápita o PIB de cada comunidad o de cada provincia, pues lo dice también en la estructura laboral, ¿no? En población activa ocupada y desempleada. Ya hemos visto suficientemente cómo hay comunidades que tienen un paro muy por encima de la media, ¿no? Está Canarias, Andalucía, Extremadura, etcétera, y otras que lo tienen muy por debajo de la media, como una Rioja, un Aragón, un País Vasco, etcétera, etcétera. Vamos a ver algún mapa sobre esto. Cuando os estoy explicando esto, pues estamos viviendo un momento en el que el paro se está disparando, ¿no? Pero fijémonos antes de que pasara toda esta crisis. En octubre del 18, en el que la media española era de un 14,6. Bien, fijaros cómo en ese momento Ceuta estaba en un 30,8, Melilla en un 24, Cádiz 24,7, Huelva 26, Córdoba 25,4, Almería 25,5. Iros a Aragón, fijaros Huesca 8,3. Teruel, 8,4. Al lado, La Rioja, 9,6. Soria, 7,8. Álava, 8. Guipúzcoa, 7,8. Hombre, estamos hablando de tasas que son 3 veces menos
unas respecto a otras. ¿Os dais cuenta, no? Hay índices variados hoy en día para medir el nivel de vida y el bienestar de cada zona, y no solamente está, por supuesto, la tasa de desempleo o la renta per cápita, también está el índice de salud o el índice de nivel educativo. Bien, fijaros este gráfico que tenemos aquí abajo. Y fijaros cómo andan en una escala de 0 a 10 Navarra y País Vasco en esos tres índices que están contando ahí. O incluso Madrid, no tanto, ¿no? En algunos aspectos Cataluña, Cantabria. ¿Y los de Extremadura? Quitando en salud, que es quizá en lo que menos hay diferencias entre unas comunidades y otras, aunque las hay, fijaros Galicia ahí como está. Fijaros en renta y en el nivel educativo, como las diferencias son también enormes. Y así y todo podemos decir que se han ido reduciendo gracias a estas políticas de desarrollo regional con el paso de los años. Bien, y para ir acabando con esta primera parte de la explicación sobre el punto de los desequilibrios territoriales, desequilibrios regionales, del cual haremos una segunda parte viendo su evolución en las últimas décadas, que eso también es importante, pues también hay que hablar, como veis, de desequilibrios de poder, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo el peso que tiene en la toma de decisiones nacionales una comunidad autónoma de Madrid, o por supuesto Cataluña con Barcelona, ¿no? O incluso el País Vasco. Valencia no tanto quizá, pero también con el peso que puedan tener Cantabria, La Rioja, Baleares, Canarias, Navarra incluso, esas comunidades pequeñas y uniprovinciales o biprovinciales, pues que apenas tienen peso en la toma de decisiones. Entonces también tenemos ahí espacios más centrales, más de poder, por supuesto con Madrid y Barcelona a la cabeza, y otros periféricos que dependen de las decisiones de esos primeros. En total, como veis, nos surge un cuadro totalmente desequilibrado. Insisto, a pesar de que esto ha mejorado con el tiempo, pero que haya mejorado no quiere decir que hoy en día se haya logrado un equilibrio suficiente entre unas comunidades autónomas y otras. Eso sigue siendo todavía la asignatura pendiente y de eso hablaremos en la última parte del tema cuando estudiemos las políticas regionales, tanto españolas como de la Unión Europea, que buscan reducir estos desequilibrios. Pero bueno, yo creo que aquí podemos acabar perfectamente esta primera parte del tutorial del punto de los desequilibrios regionales y dejar para una segunda parte la explicación, que ya será la semana que viene, de cómo han ido evolucionando desde el siglo XVIII hasta la actualidad, que es lo que en el libro tenéis en las páginas 374 y 375. Bien, pues con eso me despido en este tutorial. Hasta luego.